RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercado por Expertos y es momento de presentar junto a Gustavo Giraldes a la City por Dentro TV. Gus, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, por suerte. Bueno, muy bien. Poco estrés, tranquilo. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Albín, médico psiquiatra, precisamente del estrés. Bueno, ¿Qué incidencia puede llegar a tener inclusive en el sistema financiero y de qué condiciones puede llegar a haber en conceptos o en momentos complicados de la vida de cada uno? Nos lo va a explicar el doctor. Y vaya si los tenemos. A veces. A veces. Entonces hacemos la primera pausa y volvemos con el doctor Jorge Albín en la City por Dentro TV. Pausa. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en la City por Dentro y tenemos, como decía Gustavo Giraldes, al doctor Jorge Albín, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Doctor, un tema que nos tiene a nosotros, digamos, preocupados, que nos interesa saber es el tema del estrés. Entonces, como primera pregunta es, ¿qué es el estrés y por qué nos estresamos? Los seres humanos tenemos la bendita costumbre de estar vivos y el estrés es una de esas condiciones que nos mantiene vivos. En primer lugar, hay que darle una connotación positiva al estrés. Es una reacción y una respuesta instintiva, programada del organismo a situaciones de demanda del ambiente. Entonces, en realidad estamos programados para responder a situaciones de demanda externa, tanto biológica como nosotros psicológicamente, ¿no? Biológicamente hay un conjunto de respuestas del sistema nervioso simpático y del sistema hormonal y nuestro sistema muscular para responder a demandas del ambiente. Y nuestro sistema psíquico también tiene una cantidad de respuestas y recursos que se movilizan ante situaciones de estrés. Entonces, esta es la definición, en realidad es una respuesta a situaciones y complejas y dificultosas del ambiente que el individuo instrumenta para resolverlas. En los animales inferiores era una cuestión de lucha, huida o parálisis para sobrevivir, era la respuesta básica que se obtenía. En nosotros, animales verbales y con lenguaje, se ha complejizado en función de nuestros intercambios mentales y psicológicos, ¿no? ¿Y esa condición podemos decir que hay estrés bueno y estrés malo? Sí, hay un estrés bueno que nosotros llamamos desafío. Para estar en actividad y en una actividad desafiante, para lograr un objetivo, uno tiene que movilizar recursos que son, lo denominamos estrés positivos. Uno activa su sistema nervioso, activa su sistema muscular, activa su corazón, inclusive, y se pone motivante, se pone energético. Ese estrés es positivo y aumenta el rendimiento. A medida que se va transitando niveles de estrés muy altos y de demandas muy altas, el rendimiento disminuye y la curva cae. Al mismo tiempo, cuando el individuo se ve expuesto a una demanda intensa, tiene que responder, gastar energía, activar su sistema circulatorio, activar su sistema psíquico, y luego viene una fase de recuperación, que es el sistema nervioso recupera energía, repara, reconstruye, que actúa otra parte del sistema nervioso. El estrés malo sería cuando esta recuperación o esta fase de recuperación no se produce porque el estresor sigue o porque aparece otro estresor o aparece otra demanda, en el caso que ustedes en el ámbito financiero de nuestro bendito país, pérdida de trabajo, enfermedad de un familiar, problema con alquiler, aumento de los costos de los servicios, digamos, tensiones y conflictos familiares, los estresores se repiten y la fase esa de recuperación que no llega a recuperar. Exactamente. Ahí aparece como una especie de carga y las situaciones que en algún momento favorables, tanto desde el punto de vista biológico como psicológico, sirvieron para
solventar y solucionar la crisis se vuelven deleterias para el organismo. Claro. Por ejemplo, se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la tensión arterial para mantener cuando uno está activo y necesita estar en desafío, pero si se sostiene eso, la presión aumenta y se mantiene sostenida, se producen arritmias cardíacas, porque la fase de recuperación y de restablecimiento después del estrés no se logra batir, sino aparece una curva permanentemente, un serrucho permanente de estresores. Doctor, ¿y ese tipo de enfermedad siempre es necesario medicarla o se puede pasar de otra manera? No siempre es medicable, es individualizable, depende de la persona, del momento, del contexto, disponemos de fármacos muy útiles para manejar algunos de los síntomas de la ansiedad y del estrés, que son taquicardia, insomnio, molestias digestivas, dispepsias, gastritis, intranquilidad, temblor, cefaleas, tensiones musculares. Disponemos de fármacos muy eficaces, pero las personas a veces son renuentes. Y en general, otro aspecto que se puede hacer es mejorar su capacidad de afrontamiento psicológico. En el estrés, en realidad es una relación entre el entorno y uno mismo, que uno percibe que ese entorno es demasiado abrumador y que supera mis recursos de afrontamiento. El afrontamiento son todas las conductas y actitudes mentales que uno puede hacer para resolver una situación. Si el individuo se ve abrumado en sus recursos de afrontamiento y percibe que sus recursos son insuficientes o la demanda es excesiva, va a entrar en estrés psicológico. El grado en que afecte su vida va a depender si es receptivo a recibir medicamentos, los medicamentos lo van a ayudar a transitar la situación de estrés y a resolverlo, o no, puede optar por alguna de las modalidades de psicoterapia o de consejería que se utilizan para manejar las situaciones, siempre para mejorar los recursos de afrontamiento. Usted hizo mención a el sistema financiero y todas las crisis que nosotros pasamos durante tantas épocas, cíclicamente en la República Argentina principalmente, se ha cumplido etapas donde fueron traumáticas para la actividad, desde el momento del corralito, desde el momento de condiciones brutalmente significativas en lo que es la economía, y cómo lo vivió desde la parte, digamos, médica, y esa demanda de la gente para ver cómo podía superar, porque claro, hubo tensiones que hasta se perdieron, condiciones muy importantes laborales, empresas que han tenido crisis importantes, y cómo fue superándolo, cómo lo ve, y si realmente hay algún paralelismo con la actualidad, en mucho menor medida, pero las condiciones a veces son adversas, y eso ¿cómo lo llevan? Yo creo que estas condiciones de estrés psicosocial frente a lo que se llama situaciones socioambientales incontrolables, cosas que ocurren en la macro que uno no puede manejar y están fuera de lo control, afectan indudablemente a los individuos y su comunidad en grado variable, dependiendo de cuáles son sus recursos de afrontamiento, su contexto, su situación. ¿Aumentan los niveles de consulta? Seguro. ¿El estrés es disparador de enfermedades psicosomáticas? Seguro. El estrés es disparador y desencadenante de mayor consulta psiquiátrica, sí, pero ocurre una dispersión en la gente donde consulta, ocurren consultas por tensión muscular, entonces van a traumatólogos y más, ocurren que la repercusión orgánica les afecta predominantemente su estómago, entonces van al gastroenterólogo por gastritis y demás. Algunos van por molestias en el pecho y demás a sus cardiólogos. Hay una gran dispersión en la consulta, pero indudablemente hay mucha repercusión somática, y lo que se ha visto es eso, mucha consulta referida a expresiones psicosomáticas del estrés. En el ámbito de la psiquiatría nosotros vemos más cuadros más graves una vez que las personas han entrado en situaciones de ansiedad que los llevan a repercusiones más intensas, de pánico, ansiedad generalizada, depresión y demás, que motivan cuadros más graves. Más difícil cuando no lo pueden administrar, ¿no? O sea, cuando no lo pueden controlar. Esa es la cuestión. Cuando uno te percibe autocontrol, capacidad de afrontamiento, percepción de autoeficacia, se dirige a afrontar el problema y se dirige a modular de alguna manera esto que llamamos autorregulación emocional.
en realidad la capacidad de estar, de emocionarse, pero gradualmente, de no paralizarse con situaciones, sino afrontar los problemas como son, estar dispuesto. Y lo otro que quería decir de nuestra situación de nuestro país es que verdaderamente esto demuestra la enorme cantidad de resiliencia que tenemos los argentinos. Totalmente. Porque somos como MacGyver, porque la verdad que a cada rato enseñamos, uno está sometido a enormes cantidades de estrés a lo largo de la vida, en esta Argentina querida también, y la verdad es que sobrevivimos, no sabemos cómo y demás. Sí, pero podemos recuperar. Y hay una actitud también resiliente, espontánea, de una capacidad de recuperación, una capacidad de seguir maniobrando pese a turbulencias y tsunamis fuertes. Así que para mí me parece admirable esa... Doctor, ¿podemos decir que la mujer se estresa más que el hombre? Yo diría que al revés, que la mujer es más resistente al estrés, tiene mejor capacidad para solventarlo que el hombre. El hombre creo que es más vulnerable frente al estrés, pese al mito habitual de la vulnerabilidad de la mujer. Justamente esa vulnerabilidad y su capacidad de inteligencia emocional y su capacidad comunicacional e interaccional la vuelven como más resistente al estrés. Yo creo que es mucho más fuerte y solventa mucho mejor, es mucho más aguantadora que nosotros. En una palabra, no soportan más a nosotros que Totalmente. Entre las cosas que soportan, incluso no soportan. También. Bueno, señor, se nos fue el tiempo. Se nos va el tiempo, exactamente. Ya prácticamente tenemos... Nos quedaron varias preguntas. Muchas. Creo que debería estar en algún otra otro momento. oportunidad. Ya lo creo. Nos quedó el tema de la tecnología, cómo afecta. Bueno, no se nos fue. Dale. Lo despedimos, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. ¿Y usted la pasó bien? Bárbaro, excelente. Bueno, entonces lo invito a venir en 7 días para más La City por Dentro. ¿Le parece bien? Perfecto. Y a ustedes también, por supuesto. ¿Y dónde va a ser? Acá en Metros. Hasta la semana que viene. Chau. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.